Buenas noches a todos. Gracias por participar de este primer webinar. Gamavisión es una empresa con base en Argentina que tiene 25 años de trayectoria y casi 20 en el mercado peruano. Y la misión de Gamavisión es ser socio estratégico de los médicos oftalmólogos para poder brindar soluciones de calidad que mejoren la visión de los pacientes y contribuir a cambiar las vidas. Es en el marco de esta misión que decidimos empezar a divulgar junto con nuestros líderes de opinión toda la experiencia que hemos recopilado a lo largo de estos años. En el webinar de hoy, la idea es reflexionar sobre la elección de los pacientes para las cirugías premium, el manejo de las expectativas y cuándo ofrecer la mejor solución para cada caso. De este tema va a hablar el doctor Matías Jafar, que es un gran usuario de nuestros productos y es encargado del quirófano del Hospital Finoquieto de Buenos Aires. Después vamos a charlar de las soluciones que ofrece Gamavisión para cada uno de estos casos. En particular, vamos a hablar de Magnificent E2, va a hablar Fernando Mayorga, que es el jefe de servicio del Hospital de Oftalmología, del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán, y autor del trabajo científico Resultados visuales a corto plazo con Magnificent E2. Entonces nos va a hablar de su experiencia con esta lente en particular y después va a terminar el doctor Guido Puicán, que es especialista en córnea y segmento anterior, máster en oftalmología y director médico en visual láser, contándonos su experiencia con IDIF, que es nuestra lente monofocal. Cuando terminen todas las ponencias, vamos a abrir un espacio para consultas para que puedan sacarse todas las dudas de cada una de las charlas. Así que bueno, gracias de nuevo y arranca el doctor Matías Jafar. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar acá. Y la verdad, la idea, vamos a ver, compartir, si se ve ahí. Sí, está, ahí está, perfecto. Ahí va. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, como decía, la idea era hablar un poquito sobre cómo es, cómo es la elección y las herramientas que vamos a usar nosotros al momento de dar ese salto y de empezar a colocar lentes premium. Obviamente para esto vamos a necesitar hacer un seguimiento, un estudio del paciente bastante completo y ahora lo vamos a ir describiendo. Lo que para mí son los pasos fundamentales en este proceso. Bueno, estos son los lugares donde estoy en Buenos Aires. La idea de la charla esta es explicar esto en base a, por ahí, en tres pilares, dividirlo en tres pilares que para mí son fundamentales. Después de varios años de estar haciendo esto, se fue puliendo esta técnica. Y para mí, esto de elegir los tres pilares del éxito refractivo con las lentes premium es fundamental. Si nosotros queremos tener este éxito refractivo, es importante seguir estos lineamientos. Obviamente, estos son los lineamientos que se me ocurrieron a mí, pero bueno, la idea, van a ver al final de la charla, que es bastante extensivo a todos los pacientes que vayamos viendo. Cuando hablamos de lentes premium, vamos a hablar de lentes monofocales, de lentes EDOF y de las lentes monofocales. Primero, vamos a tratar de describir qué es el éxito refractivo. Cuando hablamos de éxito refractivo, no hablamos, o sea, esta definición es distinta a de hace unos años atrás, donde por ahí planteábamos, no sé, el 20/20 de visión era el éxito refractivo. Hoy en día ya no. Hoy necesitamos que los pacientes tengan independencia en el uso de anteojos para sus tareas habituales, que tengan una buena calidad de visión, que ellos nos comenten la calidad de visión que tienen, que tengan una buena tolerancia a los fenómenos difotópticos como halos o deslumbramientos que pueda haber. Tiene que haber una refracción final idealmente entre 0 y 0,50, mucho más
de eso no nos podemos alejar porque ya los resultados empiezan a ser subóptimos. Y lo importante es que haya una alta satisfacción que nos comenten los pacientes. O sea, esto es lo que sería hoy en día el éxito refractivo. Fíjense que en ningún momento hablamos del famoso 2020. Eso ya es como que quedó un poco atrás. Hoy en día tenemos que personalizar en cada paciente este éxito refractivo. Cuando hablamos de los pilares, el pilar 1 es el paciente correcto, el pilar 2 es el ojo correcto, y el pilar 3 es el cálculo correcto. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos. Cuando hablamos del paciente correcto, esto sería como lo óptimo en cuanto a lo que es el paciente en sí, fuera de su ojo, fuera de todo. El paciente que viene a preguntarnos sobre una cirugía premium, bueno, ¿cuál es el paciente correcto? El paciente que tenga una motivación real, o sea, que sus expectativas sean acordes a su caso, que el paciente tenga una comprensión de lo que son los trade-offs. ¿Qué son los trade-offs? Es todo lo que el cambio refractivo que le generamos en el ojo, todos los pros y los contras de eso, el paciente los entienda. O sea, es tomarse tiempo de explicarle al paciente qué es lo que le va a pasar, cómo va a mejorar o en qué punto va a mejorar su visión, qué es lo que le podemos ofrecer. Entonces, es importante que el paciente entienda eso. También lo que haya una buena tolerancia a los deslumbramientos, o sea, que el paciente eso no le moleste demasiado. Ahora vamos a ir viendo cómo podemos verlo eso. Y una cosa que también hace unos años por ahí no se daba tanta importancia y hoy ya se le da mucha importancia, el tema de la capacidad de neuroadaptación. Eh, Hoy en día no hablar de neuroadaptación es casi, yo te diría, eh, condenar al paciente a una insatisfacción, porque si nosotros no le hablamos de este proceso, que es un proceso que no es automático, que no es inmediato, que lleva su tiempo y que cada paciente responde distinto, la verdad que nos vamos a dar la cabeza contra la pared bastante. Entonces, es muy importante, por ahí no explicarlo con el detalle, pero explicarle que si se va a operar, se va a poner una lente premium, pasa también con las lentes que no son premium, pero más y en mayor cuantía en las lentes premium, este proceso lo va a tener que transitar. Y si nosotros ya le adelantamos en la charla previa todos los pasos que va a ir viendo, cómo va a ir mejorando con el tiempo, se va a ir adaptando, el paciente mientras lo transcurre va a estar mucho más tranquilo, con menos ansiedad, con menos angustia que le pueda generar este tiempo. Este, Cuando hablamos de la neuroadaptación, y esto da para hacer, yo tengo de hecho una charla hecha eh, de, de un rato largo sobre la neuroadaptación, y ahora no los quiero aburrir mucho, pero es importante que lo tengamos como un punto fundamental. Eh, Dentro del proceso de la neuroadaptación va a haber lo que se llama la supresión cortical, en donde la plasticidad sináptica también, la reorganización, o sea, va a haber todo un complejo de acciones a nivel cerebral que van a ir haciendo que el cerebro aprenda a ver con esta nueva disposición de la visión que va a tener. Tiene que aprender a darle importancia a determinadas imágenes, restarle importancia a otras imágenes que por ahí le hacen ruidos en la visión, y todo este proceso donde va a haber nuevas eh, sinapsis neuronales, en donde se activan, en donde se suprimen imágenes, en toda la vía óptica se va a ir produciendo desde el núcleo geniculado lateral hasta la corteza visual, y después va a haber una integración a nivel cerebral en los distintos lóbulos. Es un proceso que, si bien es muy técnico, es muy específico, decirle en la zona B2 va a haber una supresión de tal, lo importante es que podamos explicar a los pacientes y decirles que este proceso lleva un tiempo, ahí dice un tiempo de adaptación, de semanas a meses. Cuando uno en la charla previa le dice al paciente que este proceso va a llevar meses, es como que le saca un peso y ese paciente va a estar como más relajado mientras espera este proceso. En este proceso va a haber ajustes en lo que es la sensibilidad al contraste, ajustes en la calidad visual, molestias que pueden generar al principio los halos, que después los va a ir mejorando.
Obviamente cada paciente es distinto, entonces no podemos dar un valor de tiempo exacto. Esto lo importante es explicarle que existe, que va a pasar y que, dependiendo del paciente, va a durar entre semanas a meses. Yo creo que hoy en día, si esto nosotros lo obviamos y no lo explicamos, probablemente tengamos un paciente angustiado, eh, preocupado durante mucho tiempo, hasta que eso después con el tiempo se va a ir adaptando. Entonces, esto creo que es muy, muy importante. Un paciente que esto no lo vaya a entender y que dice que no, que esta parte no le gusta y que probablemente no sea un paciente que vamos a elegir para operar, ¿sí? ¿A qué llamamos perfil psicológico de riesgo? Esto es como las famosas red flags que podemos decir. Un paciente que venga con un perfeccionismo extremo, o sea, que viene muy detallista, que viene que la visión, que es lo que quiere ver. Cuando viene ya así, ese perfeccionismo extremo nos tiene que poner como un alto y tratar de charlarlo con el paciente, llevarles las expectativas que el paciente traiga a expectativas reales. Entonces, si el paciente no está conforme, probablemente el paciente no se opere. Entonces, pero si el paciente nosotros se lo explicamos, entonces teniendo un perfil psicológico de riesgo, un perfeccionismo o una ansiedad que, eh, bueno, todo eso, si nosotros lo podemos charlar, hay muchos pacientes que pueden entender esto y lo podemos llevar hacia el lado de la cirugía. También tener presente las actividades, por ejemplo, los conductores nocturnos, choferes de micros o buses de larga distancia que manejan mayoritariamente de noche o pacientes que viven en lugares donde tienen que agarrar rutas. Probablemente al principio les moleste mucho esto, o incluso si es muy frecuente que sale a la ruta y eso, incluso nos puede hacer cambiar la decisión de, en vez de poner un lente multifocal, por ahí orientarnos más por una EDO. O profesionales de alta demanda de contraste, por ejemplo, un paciente que requiere o tiene un tablero o un piloto de avión que tiene los tableros llenos de luces y relojes y si él no tiene buen contraste, no tiene buena visión, probablemente no sea buen candidato. De hecho, bueno, justo que dije pilotos de avión, hay lugares donde directamente por legislación le prohíben a los pilotos ponerse ese tipo de lentes multifocales, por ejemplo. Entonces, en ese caso, uno iría más orientado a un rango extendido. Otro paciente sería un red flag, es un paciente que insatisfecho con sus refracciones siempre. Entonces, siempre nunca estuvo conforme con su refracción, probablemente tampoco esté conforme una vez que se opere. Por lo tanto, también es algo que nos tiene que llamar la atención y por ahí tratar o bien de explicarle bien las posibilidades y ver si puede sumarse al grupo de pacientes premium o no, directamente va con un lente monofocal o monofocal plus y con eso nos quedamos tranquilos, nos aseguramos que por lo menos no va a sumarse más conflictos. Eso lo que hablábamos era el pilar 1, que era el paciente correcto. Ahora vamos a hablar del ojo correcto. Obviamente un ojo correcto ideal con una superficie ocular estable, una córnea regular, aberraciones dentro de los límites tolerables, una retina funcional, nervio óptico. Eso sería el ojo óptimo para poder plantearle una cirugía. Obviamente una cirugía con lente premium. Obviamente de cada uno de estas opciones puede haber variaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de superficie ocular, un paciente que tenga un síndrome de ojo seco, que tenga un tiempo de ruptura lacrimal bajo, una disfunción de las glándulas del medigomio, obviamente estos pacientes, antes de hablarles de la cirugía, vamos a tener que primero tratarlos. No solo porque después de la cirugía va a estar molesto, porque siempre después de una cirugía vas a estar más molesto con tu ojo seco, sino que antes de la cirugía también nos va a alterar las mediciones. Puede ser que no es lo mismo hacerle una medición al ojo que se ve ahí a la izquierda que al ojo que está a la derecha, más allá de que sean el mismo con distinto tiempo, pero una medición que hacemos sobre un ojo que está con toda la irregularidad en la córnea probablemente nos va a dar valores que no son los acordes que necesitamos. También es importante el tema de la evaluación de la córnea. Necesitamos ver los astigmatismos, evaluar la cara anterior, la cara posterior, también evaluar que por ahí a veces en ciertas mediciones de astigmatismo pueden estar incluidos los astigmatismos cristalinianos, que obviamente después de la cirugía van a desaparecer.
estudiar bien esas córneas es fundamental. Hoy en día es fundamental. Un astigmatismo irregular va a ser, como decía antes el doctor Mayorga, va a ser que vean esas luces y esas difotopsias que lo van a molestar y los resultados no van a ser buenos. Entonces, en estos casos, obviamente, nos corremos un poco de los lentes multifocales e iríamos por ahí un lente de 2. ¿Sí? Obviamente hay que evaluarlo bien, las aberraciones también. Obviamente todo esto va a hacer que la calidad visual disminuya. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a esto. El tema de la retina, obviamente hoy ya ni se duda de esto, la OCT es obligatoria, tenemos que ver cualquier alteración a nivel de la retina. No nos olvidemos por ahí, una membrana epirretinal nos va a reducir el contraste. Y si nosotros estamos planeando con una lente multifocal, en donde ya per se el ojo pierde la sensibilidad del contraste por la lente, si ya lo tiene agregado por una membrana epirretinal, probablemente la calidad visual que tenga ese paciente va a ser muy mala. También pasa con un glaucoma, por ejemplo. Glaucoma moderado, ni siquiera nos vayamos a un glaucoma terminal, obviamente no, pero el glaucoma leve o moderado, la sensibilidad del contraste también va a bajar. Entonces es preferible por ahí sacar de la charla el multifocal. ¿Sí? Eso son todas cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Obviamente, acuérdense esto del multifocal, que va a reducir, sí o sí, por la división de luz que genera, va a reducir la sensibilidad del contraste. Bueno, esto es lo que decía. También tenemos que calcular que cuando tenemos disminuida la sensibilidad del contraste, también en las distintas condiciones de luz también va a ir cambiando. Entonces, en estos casos, cuando ya tenemos baja la calidad visual, tenemos que tratar de ir a lo más seguro. Obviamente, ofreciéndole una cirugía con lentes premium, pero por ahí saliendo de lo que sería el grupo de los multifocales. ¿Sí? Bueno, los factores que reducen el contraste, las membranas epirretinales, glaucoma, el ojo seco, las aberraciones de alto orden, todo eso hay que tratar de estudiarlo previamente. Y el pilar 3, ya hablamos del, del paciente correcto, el ojo correcto, y obviamente nos queda el cálculo correcto. Siempre, como decíamos antes, optimizar la superficie antes de medir, porque los valores después ya no van a ser los mismos. Confirmar los valores entre distintos dispositivos, utilizar fórmulas modernas, hoy en día hay disponibilidad de eso en calculadores online, que los podemos comparar con lo que nos dan los dispositivos. Siempre los dispositivos tienen que tener las constantes optimizadas, actualizadas, evaluar muy bien el astigmatismo. Hoy en día las lentes multifocales toleran muy poco los astigmatismos residuales, entonces hay que estudiarlo, ver si podemos con la incisión corregir valores que son bajos y si no, ir a buscar alguna opción, o bien tórica o bien alguna corrección posterior, pero el astigmatismo va a ser muy mal tolerado, por lo tanto lo tenemos que poner en la charla, que es muy, muy importante. Un caso aparte es, cada vez nos encontramos con más gente eh, que ha tenido su cirugía refractiva y hoy los encontramos con cataratas y bueno, también con la necesidad o el objetivo de liberarse de los lentes. Y esto es importante explicarle bien al paciente también. ¿Por qué pasa esto? Porque al modificarles nosotros la curvatura de la córnea, se produce la variabilidad en el poder efectivo de la córnea. Y eso puede hacer que no sea exacto los cálculos. Podemos utilizar múltiples métodos de cálculo, pero bueno, hay que informarle al paciente que hay mayor incertidumbre en cuanto al resultado refractivo. No es algo que es tan predecible. Y también, bueno, dentro de las posibilidades, considerar hacer algún tipo de retoque corneal, siempre y cuando, obviamente, las condiciones de la córnea lo den. Con respecto a todo lo que venimos hablando, acá es un cuadro más o menos como para resumir el tema de los pilares, que yo creo que es muy importante hacer todo ese seguimiento,
porque tenemos que ver a los pacientes, estudiarlos. Yo creo que para este tipo de pacientes es importantísimo, obviamente, estudiar el ojo, hacer los cálculos correctos, pero muy importante es el tiempo que le dedicamos a explicarles, a charlarlos, a ver qué es lo que ellos quieren, a ver qué, tratar de llevar sus expectativas a expectativas reales. Y ahí vamos a estar con pacientes mucho más satisfechos. Entonces, es importante, yo creo, para los médicos por ahí que están queriendo empezar a dar ese salto, a empezar con cirugías con lentes premium, me parece que esto es como una buena guía como para arrancar. Obviamente después uno va haciendo su experiencia y va a ir ajustando las cosas, pero me parece que esto va por ese lado. Este, esto que a veces uno escucha que le tienen miedo a las lentes premium. Las lentes premium no fracasa, lo que puede llegar a fracasar es la indicación. Por eso volvemos a todo lo que venimos hablando. Como conclusión, el éxito refractivo no ocurre por casualidad, es la consecuencia de decisiones clínicas que nosotros vamos tomando. Cuando respetamos la psicología del paciente, la fisiología del ojo y la exactitud en el cálculo, no solo obtenemos buenos resultados refractivos, logramos coherencia entre la expectativa y la realidad, o sea, lo que el paciente pensaba y lo que realmente pasa. Y esa coherencia es la base de la satisfacción duradera. Y en otras palabras, lo que siempre nosotros vamos a buscar es que los pacientes estén satisfechos y poder darles lo que ellos piden. Entonces, por lo menos en mi caso, esto me da mucho el trabajo que más tengo últimamente es el de hablar con los pacientes, el de explicarles. Todo esto, fíjense que todo, ya estoy casi terminando con la charla y no hablé nada de cirugía. Obviamente eso se descuenta que la cirugía tiene que ser perfecta, pero bueno, llega un punto que eso ya no basta, que yo sea un gran cirujano y que haga unas rexis perfectas y que, pues si yo no le doy importancia a estas tres cuestiones que estoy hablando, probablemente los resultados no sean todos los satisfactorios que podrían ser. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, que se animen a empezar a dar ese salto con las lentes premium. Y bueno, Gracias, Mati. por favor, para continuar, bueno, ahora hablar el doctor Mayorga de lente Magnificent. Ahí estoy compartiendo pantalla. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a contarles un poco mi experiencia con el lente Magnificent. Hicimos un trabajo en realidad de evaluación y tratamiento retrospectivo, sí, porque le dimos más o menos un mes y medio de evolución a todos los pacientes y los operamos a todos en forma bilateral. Pero antes, subiéndome un poco a la charla de Matías, quería de alguna manera mostrarles un poquito algunas variables que hay, además de el criterio de selección típico. El criterio que hizo Matías está fantástico, involucra el estado del ojo, el examen completo, las actividades que desarrolla el paciente, o sea, sus trabajos, y las expectativas. Sin embargo, tenemos algunas cosas en este caminito que nos hacen distintos a los médicos de siempre que curamos enfermedades. Tenemos que sumergirnos en cuál es el trabajo del paciente y cuáles son los hobbies. En los hobbies está la pasión. Estos son pacientes que, pasada la presbicia, tienen habitualmente un buen pasar y tienen una calidad de vida que involucra el tiempo libre. O sea que, ¿qué es más importante para ese paciente? ¿El trabajo que hace todos los días en el escritorio donde puede tener su anteojo o no? O el hobby, que puede ser el golf, puede ser, digamos, los viajes, puede tener que ver con la pintura. Hay millones de cosas. Y ahí va a estar su pasión. Hay que investigar un poco más porque si no le damos satisfacción en lo que él disfruta, no disfruta. La historia refractiva es importante. Muchos de estos pacientes ya tuvieron un procedimiento quirúrgico, puede ser la SIC hipermetrópico, el más frecuente de los que nos encontramos cuando vienen a buscar cirugía de presbicia, la SIC miópico, y están acostumbrados al efecto wow, o sea, se operó, ve fantástico, y por más que vos lo operes bien, por más que tenga todos los estudios fenómenos, por más que tenga, digamos, la mejor de las topografías, quizás el efecto no es wow. Por empezar, porque es de un ojo por vez y antes era por dos. Esto es algo que no solo hay que explicarlo, sino que hay que
tenerlo presente para ir llevando la reacción del paciente a donde nosotros lo queremos llevar. Matías dijo algo fantástico y es esto del proceso. El proceso es algo que le tenemos que aclarar que dura aproximadamente 3 meses para darnos margen de que un segundo ojo acompañe al primero, porque 1 más 1 es 3, y para que eventualmente si hacen falta retoques, que lo tenemos que tener presente, siempre vamos a tener que tener un excimer para poder retocar, no nuestro quizás, pero sí de algún asociado, algún amigo o alguien que eventualmente en el caso de tener un error refractivo nos acompañe en la historia. Y las gotas de la presbicia es algo que también tiene un antecedente en muchos de estos pacientes. Están acostumbrados a que si a lo mejor utilizaron el método Venosi, ahora Nierlea o lo que fuere, se ponen la gota y a los 20 minutos están viendo bárbaro, de cerca, y quizás inclusive hasta Ya, mejorando un Jerry, poquito mañana a la las media 9, hijo. distancia. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que usaron esto? Van a dilatar mal, no van a dilatar bien. Si lo usó una semana, 2 semanas, un año, no hay problema. Ahora, si el paciente estuvo con gotita de la presbicia más de 1 o 2 años, por empezar, no va a dilatar igual que cualquier paciente. Eso es en el intraoperatorio. Pero cuidado con el efecto wow, con lo que viene a buscar. Y el requerimiento visual ya no es algo que podamos decir, bueno, no, este paciente tiene una vida sedentaria, yo me voy a enfocar en la parte de cerca. No, no, comparan con la televisión, con el número de la calle y con cómo ve la amiga o el amigo o el familiar los carteles que están de lejos. Si el paciente no queda con 10 de lejos, no queda. Estamos frente a un problema. Por eso mucho cuidado a la hora de las monovisiones, si lo vamos a utilizar como método, mucho cuidado a pasarnos por querer darle lectura y arruinarle el lejos, porque con un -0,75 nadie, absolutamente nadie ve bien y está contento con ese residual. Y por supuesto, el gran desafío son los ojos miopes. Anda a darles el cerca adecuado a un paciente que viene con un -5, con un -6 histórico. Por más que lo entienda, por más que vos se lo expliques, ese paciente está acostumbrado a llevarse las cosas encima. Entonces, cuidado con eso porque le tenés que dar o un resultado parecido o trabajarlo muy bien en el preoperatorio como para decirle, mira, vos sos presbita y por más que yo te solucione los problemas de lejos y de media, quizás vas a tener que aprender a estirar un poco las cosas para leerlas, no como antes que las acercabas, y quizás vas a tener que usar un anteojo de complemento, digamos, de regalo para algunas situaciones. La personalidad es todo. Si vos no lo lees antes de la cirugía, lo vas a terminar leyendo después, pero a tu pesar. Es clave poder detectar cuán tóxico es mi paciente, porque si es muy tóxico, lo mejor es retirarse. Muy bien, vamos al Magnificent entonces. El Magnificent es un lente de acrílico hidrofóbico, tiene filtro UV, tiene un blue light blocker, como muchos de los lentes hidrofóbicos, y tiene el borde cuadrado. Esto es maravilloso para frenar un poco el avance de las células de la cápsula posterior y que la opacidad capsular sea lo más tarde posible. Es de afericidad negativa y por eso nos gusta. Y es un lente de rango extendido, o sea que tiene una profundidad de campo muy, pero muy importante. Veamos cómo se pone. Siempre hay que abrir 2,4. Me vieron ahí usando el cuchillete de 2,2. Cartucho mariposa, como un montón de lentes que ya hemos puesto. Incisiones de 2,4. Entra la punta del cartucho, soltamos el lente dentro del bag. Todo es maravilloso. Las patitas son muy fáciles y muy cómodas de poner. O sea, tener patitas que sean dóciles es fantástico. Fíjense, el cargado de cualquiera de nuestros lentes que hemos puesto, a veces la leading uptick, que va hacia adelante, puede, digamos, liderar la colocación. Y eso está fenómeno, no hace falta montarla sobre la óptica. Y si hay cualquier adherencia en el hidrofóbico, en 2 segundos está. Pero ¿qué pasa si lo querés poner por 2,2? Bueno, la verdad, en mi experiencia, haciendo un poco de fuerza, podía pasar, pero alguna que otra vez, como estamos viendo ahora, me queda afuera de la incisión. Y ahí tiene su nobleza el cartucho mariposa, porque bueno, ok, aborto la misión, amplío a 2,4, lo vuelvo a cargar en el mismo cartucho y lo pongo en el back. Esto es algo que los lentes precargados, desgraciadamente, no tienen esa ventaja. Dato de color, cuando te pasa con un precargado, lo pones en uno de estos cartuchos o lo pones en un cartucho de Monarch y lo puedes llevar adelante. Pero que lo puedas hacer con el cartucho que vos ya tenés en la mano es maravilloso.
Seguimos con las características de este lente. Es un lente EDOF que al principio se pensaba que era monofocal plus, o sea que no iba a tener tanto rendimiento a media distancia, pero ahora sí. Entonces, claro, es un lente que tiene un muy buen lejos, un muy buen intermedia. No prometamos cerca, apuntemos a la hemetropía y hablemos de un más uno y medio, le vamos a dar el anteojito para letras muy chicas. Con eso el paciente suele estar, digamos, más que conforme. ¿Por qué? Porque este lente, al no tener anillos, como tienen muchos de los trifocales, las posibilidades de presentar halos en el posoperatorio son mucho menores. A ver, halos, si los buscas, tiene cualquier lente, hasta el más monofocal de los monofocales que poníamos hace 20, 30 años. Pero ¿qué pasa? El que está atento al halo es el paciente joven con pupilas grandes y poder hablarle de que estamos colocando un lente que dentro de toda la gama de opciones tiene la menor cantidad de halos posibles es un a favor, sobre todo si maneja de noche, sale de noche o lo que hacen todos, comparan su visión de noche mirando lucecitas. Muy bien. ¿Qué, cómo es la transferencia del contraste? La transferencia del contraste en tablas se mide en base a la cantidad de dioptrías. El mayor rendimiento del lente, si me siguen el mouse en la imagen, va entre las 0 y las 2 dioptrías. O sea que sí tenemos una hemetropía para lejos y una buena media distancia. Sí, por supuesto que como todo pseudofaco, de acá, de las 2 dioptrías a las 3, va a necesitar una corrección. ¿Que se la vamos a dar al paciente? Sí, por supuesto. Si la pide, si la necesita o si eventualmente consideramos que es oportuno. Pero hay muchos pacientes que con EDOF, no solo de la plataforma Magnificent, sino de otras, se arreglan y realmente no lo encuentran como algo necesario. La micromonovisión es algo que uno a veces está tentado de hacer en el ojo no dominante, un menos 0,50 en un paciente métrope, para darle un poquito más de cerca. Pero también es una trampa, es decir, se puede usar, pero la verdad que andar explicando esto al paciente, tanto en el pre como en el posoperatorio, si es un paciente muy lúcido, que te sigue, que lo googleó, que lo leyó en ChatGPT, que está trabajando con vos en el mismo asunto, puede ser. Ahora, si es un paciente que dice, pero veo mejor con este, no, pero esto es para lejos, señora, fíjese que con este ve mejor de cerca. Ah, pero con este veo mal de cerca. Sí, porque es el que ve de lejos. Ah, pero yo quiero ver igual, y ahí te metiste en un problema porque quieren uno y otro. Por eso el mix and match nunca funciona cuando mezclas plataformas, porque a veces hay alguno que se te tranca en el asunto y andás a sacarlo de ahí. Es extremadamente difícil. Bueno, el trabajo lo publicamos en Oftalmología Clínica y Experimental y en otros lados también. Lo presentamos en un par de simposios en septiembre del año pasado y eran los resultados visuales del Magnificent. Obviamente es un estudio retrospectivo. Participó el Instituto de la Visión con Tommy Yeske al comando del asunto, gran cirujano y gran amigo, y nosotros en el Hospital Alemán. El grupo de pacientes fueron 14, los 28 ojos, porque la idea era hacerlo en forma bilateral, o sea que si un paciente calificaba para un solo ojo, no, quedaba fuera del estudio, porque queríamos ver cómo funciona en bilateral. Y esto es una estrategia no solo para el trabajo, es una estrategia para cualquier rango extendido. A los pacientes se les dice que 1 más 1 es 3 con este tipo de lentes. Lo hicimos entre julio del año pasado, marzo de este año, y los criterios de inclusión era pacientes con cataratas, ¿sí? No lensectomías claras, sin otra patología ocular y sin astigmatismo mayor a una dioptría, porque utilizamos todos lentes notóricos. Entonces, si uno se pone a hacer cirugías con lentes EDOF, premium, o en realidad hasta te diría que con monofocales, y los resultados van a arrojar un astigmatismo mayor a 0,75, pero sobre todo con los premium, tenemos un problema. Y el estigmatismo inducido por una incisión de 2,2 o de 2,8 nunca es más de 0,5. Varía entre cada cirujano, varía en el meridiano que lo pongas. Estamos todos de acuerdo. Pero si le queda astigmatismo al paciente, la cosa no funciona. El astigmatismo, como hablábamos antes de empezar con las charlas, tiene que ser muy bajo, porque si no el paciente automáticamente va a ver lo que él interpreta como halos, que son, digamos, destellos o aberraciones o alteraciones del contraste, sobre todo con estímulos luminosos. La técnica fue de facomulsificación, por supuesto,
y utilizamos incisiones que finalmente eran de 2,4. Yo opero por 2,2, pero había que ampliar y hay que ampliar para poner el lente, salvo que operes por 2,4 o 2,8, que entonces ahí ya estás perfecto, no tenés que hacer absolutamente nada. Tenemos que el cálculo del lente, como les dije antes, iba a ser para hemetropía, y los controles fueron a los 24, a los 7 y a los 30. Obviamente que en determinados casos había que controlarlos por el camino, pero estos tres fueron rigurosos y se fueron haciendo las evaluaciones pertinentes por protocolo. Se midió la huella visual lejana, ¿sí? La intermedia a 66 y la cercana a 40, ¿sí? No a 33. Hoy quizás el famoso 33 que teníamos no es tan así. Hasta nosotros leyéndonos en la cama, ¿viste? Yo lo apoyo en la panza al libro, entonces casi que lo tengo a media distancia. Una panza generosa que permite que el libro se recueste con diferentes angulaciones. Pero en fin, los resultados. La agudeza visual preoperatoria versus la posoperatoria. Obviamente, acá están viendo el promedio en el color, pero la barrita nos da hasta dónde va la dispersión, ¿sí? Y como tanto con o sin lente, las agudezas visuales en ambos ojos, que son los amarillitos, claramente son superiores. Pero miren el rango de visión que obtenemos con el posoperatorio a los 30 días. Sin corrección, todo lo que estamos viendo es sin corrección. Inclusive, ahora cuando les muestre lo de cerca, es sin corrección. O sea, la diferencia entre monocular y binocular, esto es parte del proceso. El paciente a la semana o a los 15 días ve de una manera con cualquier lente, pero al mes ve mejor. Eso es inevitable, se va recuperando la superficie, inclusive hasta sigue mejorando después de 1 o 2 semanas del mes, porque se desintoxica de toda la dexametasona y la moxifloxacina que estaba recibiendo en forma tópica. Pero miren qué buena intermedia, muy buen lejos, y siempre de a dos la cosa es mejor, ¿sí? Conclusiones del estudio con Magnificent: desempeño visual súper sólido en la visión lejana e intermedia, muy bajo perfil de halos y un claro beneficio binocular para la visión cercana. Mira qué linda frase para decirle al paciente: yo voy a tratar de mejorar, o sea, vamos a tener una muy buena visión para lejos, vamos a tener una buena visión intermedia, vamos a tratar de mejorar tu visión cercana, ¿no? Cuando el paciente pasa de el +4 que usaba si tenía un +1 para lejos, o el +5 o lo que fuera, a un +1,5 para cerca, esos se manejan por número también, se encuentran muy satisfechos. Entonces, la verdad que eso es todo lo que tengo para decirles del Magnificent. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Fernando. El doctor Puicán. Sí, aquí estamos. Buenas noches. Voy a compartir ahorita. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar acerca del lente IDIF, que probablemente la mayoría ya conoce y ha tenido la oportunidad de utilizar. Es un lente con bastante trayectoria, presente en Argentina desde 2007, en Perú desde 2014. Creo que es un lente que se ha mantenido en el mercado porque funciona bien. En los últimos años hemos visto una evolución importante con las plataformas de lentes multifocales y sobre todo en las expectativas de nuestros pacientes. Hoy quiero compartir un poco de mi experiencia enfocándome en 3 aspectos: básicamente el diseño óptico del lente, alguna evidencia clínica disponible y los factores que determinan una indicación exitosa en mi práctica. Se trata de un lente acrílico hidrofílico de diseño monobloque. Las ápticas están integradas con la óptica en una configuración de doble áptica, lo que en la práctica nos brinda buena estabilidad en el saco capsular y ayuda a prevenir fenómenos como el síndrome Z. Además presenta bordes cuadrados, característica que reduce la migración celular y disminuye el riesgo de opacificación capsular posterior. La casa nos indica usar la constante de 118.4 para SRKT
Su óptica es de tipo esférica, neutra, tiene una longitud de 12.5 milímetros y su diámetro óptico es de 6 milímetros. El IDIF emplea una arquitectura óptica diseñada para optimizar la gestión de la energía lumínica. La superficie se subdivide en zonas anulares de igual área. Esto va a permitir un control más homogéneo de la energía focalizada y menor dependencia del diámetro pupilar. La potencia adicional disminuye gradualmente del centro hacia la periferia. Los escalones presentan una altura decreciente y angulación creciente, lo que ayuda a minimizar la dispersión lumínica y reducir la percepción de halos y deslumbramiento. Tiene una distribución de luz de 60-40, alrededor del 60% se destina para la visión lejana y el 40% a visión cercana, buscando mantener una buena calidad visual a distancia sin sacrificar una lectura cómoda. Dentro de los estudios que voy a citar, vamos a empezar revisando este publicado en Brasil en 2023, donde se evaluaron los resultados visuales y la calidad de vida tras el implante bilateral de IDIF. Incluyó 20 pacientes con un seguimiento de 1, 3 y 6 meses. El 100% de los pacientes alcanzó una excelente visión cercana binocular y una muy buena visión lejana. La sensibilidad al contraste se mantuvo dentro de los límites normales. Esto mejoró con el tiempo, lo cual nos iba hablando de un proceso de neuroadaptación que bien explicó también el doctor Haffer inicialmente con respecto a este tipo de lentes. Y los pacientes reportaron una alta satisfacción e independencia de lentes. En conjunto, este estudio concluye que el IDIF es una opción segura y eficaz con un impacto positivo en la función visual y la calidad de vida. El segundo estudio es un estudio turco que tiene un volumen mayor de muestra. Es un estudio retrospectivo que se tomó del 2014 al 2018, con una muestra de 184 ojos. La edad promedio fue de 66.4, se le realizó facomulsificación con un implante de IDIF a todos los pacientes. Se utilizó como biometría la fórmula de Barrett universal, buscando la metropía, y el seguimiento fue a 6 meses. El resultado fue que todos los pacientes en una Snellen decimal, el 100% alcanzó una visión mejor de 0.8 para la visión lejana. En la visión cercana, el 95.1 de los pacientes tuvo una buena visión cercana, alcanzando un J1, J2 en la mayoría de los casos. En este estudio no se reportaron explantaciones. La satisfacción fue muy buena. La independencia de gafas postoperatoria fue para la visión lejana. Solo requirieron corrección con gafas 7 pacientes, que fue el 3.8%. Para la visión cercana requirieron corrección el 6.5%, que fueron alrededor de 12 pacientes. La gran mayoría logró independencia total para las actividades diarias. El perfil de síntomas fóticos fue una incidencia de 9.8 para deslumbramiento y de 8.7 para halos. El siguiente estudio que tomamos fue el estudio del doctor Saldívar, que se realizó en 2 centros en Argentina, donde vieron 40 pacientes, fueron 80 los ojos tratados. El seguimiento fue prospectivo. Se utilizó el IDIF 3.5 de 3.5 de edición, que es también el lente que hay en Perú. Es la única presentación que tenemos de 3.5 de edición. Dentro de los criterios de inclusión fueron que tenían que tener astigmatismos regulares menor a 0.75 dioptrías. Se realizó tratamiento bilateral simultáneo de las cataratas. Y en las evaluaciones realizadas estuvo la agudeza visual no corregida tanto de lejos y de cerca, la visión intermedia 50-100 centímetros, el error refractivo residual absoluto, y bueno, la satisfacción con independencia de gafas y la satisfacción del paciente.
Los resultados fueron muy buenos para la visión lejana. Se llegó a una independencia de lentes para la visión lejana del 100%. Los pacientes también lograron una independencia para la visión cercana, y la curva de desenfoque en la visión intermedia fue bastante estable y continua entre los 50 y 100 centímetros. El error refractivo residual promedio fue de 0.3 dioptrías, siendo menos de 1 en el 100% de los pacientes. En el siguiente punto, con respecto a la selección de los pacientes, voy a hablar bastantes cosas que también ya han mencionado los dos doctores que han conversado antes, y voy a centrarme un poquito más en unas características de repente un poco más técnicas para la selección de los pacientes que tengo al implantarle los lentes multifocales. Básicamente divido esta selección en 4 puertas. La primera puerta sería la córnea, donde vemos las aberraciones de alto orden, la irregularidad del astigmatismo, y evaluamos también la película lacrimal. Dentro del análisis topográfico vemos las aberraciones a los 4 milímetros y a los 6 milímetros, y estos son más o menos los valores que manejamos. A los 4 milímetros las aberraciones totales de alto orden deberían de ser menos de 0.30, y las aberraciones en el análisis de los 6 milímetros, un equivalente de 0.50. Si es mayor, ya tenemos que tener alerta con los artefactos nocturnos o con los pacientes que van a conducir o tienen mucha exposición al tema de las luces, porque van a tener más disfotopsias severas. La segunda puerta sería el comportamiento pupilar. Unas pupilas con menos de 2 milímetros nos van a dar mayor difracción, lo cual va a producir menor contraste. Esto nos va a dar dificultad para leer letras pequeñas con baja luz. En este punto hay menor impacto de las aberraciones de alto orden, como sí las hay cuando las pupilas son mayores de 6 milímetros. Vamos a tener mayor entrada de rayos periféricos, va a aumentar el impacto de las aberraciones de alto orden, y hay mayor riesgo de halos y de deslumbramiento. La segunda puerta sería el centrado y el eje visual. Muchos cirujanos tienen la tendencia de hacer el centrado del lente en la pupila, lo cual suele funcionar en la mayoría de casos, pero el problema está cuando este eje visual del centrado se aleja. Por ejemplo, cuando tenemos una cuerda mu o ángulo capa alto, tenemos que tener cuidado en el centrado para tener menos efectos disfotópsicos al implantar los lentes multifocales. Hay un riesgo mayor cuando tenemos una medida mayor a 0.50. En mi caso, una de las recomendaciones que suelo dar es que tratemos de fijar la óptica del lente o el eje visual con respecto al reflejo del microscopio, de la luz del microscopio en la córnea. Ese sería el parámetro a seguir con mayor fiabilidad para para tener un mejor centrado del lente multifocal. La siguiente puerta sería la retina y el nervio óptico, que tiene mucho que ver con el contraste y con lo que mencionó el doctor Jaffar, que estos lentes van a funcionar mejor en lentes sanos, por lo cual tener un screening de un OCT es mandatorio, ya que se ha demostrado que hasta un 12.8% de problemas en la mácula, en la retina, se pueden detectar con una OCT en comparación con un fondo de ojo regular. Para los cálculos del lente, uso el calculador de la plataforma del SCRS, que integra múltiples fórmulas modernas en un solo entorno y facilita el cálculo de los lentes. Incluso tiene un calculador tórico que también se puede utilizar y es muy efectivo. En mi práctica, revisé los últimos 20 lentes ID implantados en el último año, el 2025,
Todos los pacientes lograron una visión sin corrección mejor de 20/30 para la agudeza visual lejana. En visión monocular cercana tuvimos un resultado de J1 y J2 monocular en el 100%. La mayoría de los casos eran hipermétropes, aunque también hemos tenido buenos resultados implantando el lente multifocal IDIF en pacientes miopes. Usualmente uso una incisión de 2.2, pero como bien mencionan, debería funcionar mejor con 2.4. Prefiero realizar Rexis menores a 6 milímetros, pero el diseño del lente se coloca muy bien en el saco capsular, así que si la Rexis es un poquito mayor, no he tenido mayores problemas para el buen centrado del lente. En un contexto donde tenemos múltiples opciones para la corrección de la presbicia, el IDIF ofrece principalmente una buena visión lejana y cercana. ¿Cómo es las cosas? Nada más son bolsas. Lentejas, mi amor, lentejas. Con un comportamiento cercano, parecido a un bifocal, y tiene una buena visión intermedia funcional. En mi experiencia, ha demostrado resultados predecibles, buena calidad visual y funcional, y un perfil de fenómenos fóticos bien tolerados. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por su atención. Será un gusto resolver preguntas o compartir alguna experiencia adicional. Muchas gracias.